Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo junto con nosotros. Sean todos bienvenidos a una nueva lección de matemática junto al tío Jorge de matemática. Chavales, en la lección de hoy día ustedes van a aprender lo siguiente: transformaciones isométricas. Vamos a definir qué son las transformaciones isométricas, así como dice la matemática. Dice que son transformaciones de figuras geométricas, ¿ya? En el plano. En el plano, ¿no es cierto?, significa de que es en el lugar donde están dibujadas. Se van a transformar en donde están dibujadas. Cuando se realizan, ¿ya?, dice que ni las dimensiones ni el área de las figuras varía. Por lo tanto, no tienen que cambiar de tamaño. ¿Ya? No tienen que cambiar de tamaño y tampoco no tiene que cambiar el área que cubren en el plano. Y cuando se refiere a que no tienen que cambiar tampoco las dimensiones, es que tampoco no tienen que cambiar las medidas de sus lados. Por eso dice la matemática que la figura inicial, la figura que tenemos al principio, ¿ya?, es semejante a la figura final, a la que vamos a dibujar después. Y en geometría, ¿ya?, no podemos decir iguales, pero decimos congruentes. ¿Qué significa que sea congruente? Que tiene las mismas medidas, pero están ubicadas en otro lugar. Así de simple. Mira, por ejemplo, acá tengo las 3 transformaciones isométricas que yo voy a compartir contigo a través de esta lección. Tenemos la traslación, ¿ya?, donde ahí a mí me fascinan los triángulos, entonces por eso los 3 ejemplos son con triángulos, aquí al principio. En la traslación, si tú te puedes dar cuenta, ya tenemos un primer triángulo aquí, un primer triángulo, que se trasladó, ¿no es cierto?, hacia acá. Y si te das cuenta, las medidas son iguales. Y el área que el triángulo cubre también es la misma. ¿Ya? Y fíjate bien ahí porque tiene una flechita. Esa flechita significa que tenía que trasladarse hacia allá. Y sigue siendo el mismo triángulo, pero está ubicado en otro lugar. Y como las medidas son iguales y el área que está cubriendo es la misma, hablamos de congruencia. Luego tenemos otro movimiento, otra transformación isométrica, que es la rotación. ¿Ya? Aquí tenemos este triángulo, ¿no es cierto?, que acaba de rotar hacia la izquierda, ¿ya? Dio una vuelta hacia la izquierda. Las medidas siguen siendo las mismas, el área sigue siendo la misma, ¿ya? Y luego siguió rotando porque le gusta rotar y llegó hasta abajo, conservando las mismas medidas y al mismo tiempo la misma área que está cubriendo. Pero fíjate muy bien, porque en la rotación ahí tenía un centro, donde él cuando fue girando, ¿no es cierto?, fue girando a partir de ese centro, que le llamaremos centro de rotación. La reflexión es como mirarse al espejo. Aquí, ¿no es cierto?, los triángulos se están mirando nariz con nariz. Y al espejo le llamaremos eje de simetría. Como tú puedes ver, sigue teniendo las mismas medidas, ¿no es cierto?, acá. Y sigue cubriendo la misma área. Ahí, la misma área. Bien, pero la lección no llega hasta aquí, porque lo que te acabo de mostrar es una introducción frente a todo lo que te voy a explicar más adelante, donde vamos a definir cada una de las transformaciones y los aspectos fundamentales que tiene, ¿no es cierto?, cada una. Porque lo importante es que tú vayas definiendo qué es lo que va sucediendo con cada una de las figuras, qué ocurre con el tamaño, qué ocurre con la posición, qué ocurre con la forma. Y al mismo tiempo, cada una de estas transformaciones tiene
una regla que tiene que seguir. Bien, vamos ahora con las definiciones de cada una y la explicación de cada una. Pon atención. Lo primero que vamos a ver es la traslación. En la traslación, como tú puedes apreciar aquí, vemos una figura y otra figura, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la traslación? Para que te pueda yo definir lo que pasó aquí con mayor exactitud. La traslación es un movimiento de una figura, sin rotarla, sin voltearla, solamente se tiene que deslizar. La figura sigue viéndose exactamente igual, solo que en un lugar diferente. O sea, traslación es mover la figura, moverla, ¿ya? Como tú puedes darte cuenta, aquí, ¿no es cierto?, tienes una figura, que esta figura, ¿no es cierto?, se movió de aquí, ¿no es cierto?, hasta acá, en esa dirección, ¿ya? Se movió en esa dirección. Vamos a ver la posibilidad de agrandar esta flechita que acabo de dibujar para que la puedas ver mucho mejor. Ya. Como te das cuenta, ¿no es cierto?, esta figura que tenía yo acá, ¿no es cierto?, esta figura, se trasladó hacia adelante, ¿ya? Se deslizó. Para que tú puedas entender cómo son las traslaciones, tienes que ver cuánto es lo que se desliza, ¿ya? Porque la traslación tiene que ser muy obediente, ¿ya? Mira, puse la flechita desde una esquinita hacia la otra esquinita donde se traslada y se mueve, ¿no es cierto?, 1, 2, 3 posiciones. 3 posiciones, ¿ya? 3 posiciones se mueven. Por lo tanto, si yo quiero ver cuántas posiciones se movió esa esquinita a esta esquinita, también se movió 3 posiciones. La parte de abajo, ya, la cola de la flecha también se movió 3 posiciones. La punta de la figura, vamos a ver cuánto se mueve también. 1, 2, 3. ¿Ya? Se movió 3 cuadritos de distancia. La otra esquinita también. 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una traslación de 3 unidades hacia arriba. ¿Ya? La flecha, ¿no es cierto?, que está aquí, nuestra figura, que parece una flecha, ¿ya?, se mueve 3 unidades hacia arriba. Y nosotros lo medimos con esto, que íbamos diciendo la dirección. La dirección que tenía que tener cada uno de los puntos. Mira, para hacértelo un poco más exacto, ¿ya?, nosotros tenemos que ver en nuestra figura geométrica cuáles son los vértices que tiene, para saber dónde va a quedar dibujada. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente ahora. Voy a definir los vértices para que tú los puedas ver de una manera mucho más clara, ¿ya? Y a estos vértices les vamos a poner nombres. Mira, este vértice aquí se va a llamar A. Ese vértice. Este vértice de acá se va a llamar B. Este se va a llamar C. Este se va a llamar D. Este se va a llamar E. Este se va a llamar F. Y este se va a llamar Y. Vamos a ver ahora, estamos todos a ver. A, B, C, D, E, F y E. Están todos. Ya. La figura geométrica que tenemos es esta figura que tiene forma de flecha. Parece una flecha, ¿ya?
una flecha naranja. Vamos a ver ahora y a comparar entre cada uno de los puntos. Para poder hacer una traslación, tú tienes que ver lo siguiente. ¿Dónde vas a ubicar el punto A? Si tienes que trasladarte 3 unidades hacia arriba. Esta flecha que tengo acá es la dirección y la distancia. 3. Mide 3 unidades. 1, 2, 3. Ahí quedaría, ¿no es cierto?, lo que es el punto A. ¿Ya? Ahí quedaría lo que es el vértice A. Se le pone una comita arriba porque ese es, ¿no es cierto?, dónde va a estar ubicada nuestra traslación. Entonces decimos que A va a estar aquí. ¿Dónde va a estar B? Tiene que tener, ¿no es cierto?, 3 unidades de traslación. 1, 2, 3. Ahí va a estar B. ¿Ya? Y ahí se va dibujando. ¿Te fijas? Ahí le llamaremos, ¿no es cierto?, B' también. Con la comita. ¿Dónde va a estar C? Ya. 1, 2, 3. Ahí. Y mi flecha me ayuda a saber a dónde tiene que estar y dónde va a estar C. Ahí está. C'. Ahora, ¿dónde va a estar D? También. 1, 2, 3. Ahí. O sea, se mueve hacia arriba 3 unidades. Ahí queda. ¿Ves? Ahí va a quedar D. D' se le llama. Y ahí van apareciendo mis vértices. ¿Ya? Ahí tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Ya? Y sabemos que 1, 2, 3, ahí va a estar E. E', ¿no es cierto? Se le llama prima. ¿Ya? Se le llama prima porque se le pone una comita arriba. ¿Ya? Es que se supone que los vértices de abajo son los originales. Son los originales. Y yo estoy creando una traslación hacia arriba, que es la primera traslación que hago. Y como es la primera traslación que hago aquí en el plano, ¿ya? E'. Porque es la primera traslación que hago. Puedo hacer muchas traslaciones. Pero, momento, estamos recién aprendiendo lo que es la traslación. Y tenemos que ir por parte. Aquí, sabes que aquí está F, que es la F original. 1, 2, 3. La copia va a quedar acá. ¿Ya? Por eso se le pone la comita arriba, porque es una copia. Es una copia de la figura. Y como es una copia, tiene que tener las mismas dimensiones y tiene que cubrir la misma área. Porque es una copia lo que tú haces. Una copia. Una copia que está ubicada en otro lugar, que se desliza. Por eso no tiene que cambiar de dimensiones y no tiene que cambiar el área que está cubriendo. O sea, la figura que tú estás trasladando no tiene por qué aparecer más pequeña o más grande. Es una copia. Nosotros lo que hacemos son copias. Entonces, aquí estaría, ¿no es cierto?, F. Y sabemos que Y, de aquí mismo, se tiene que ir para arriba, ¿no es cierto? Se tiene que ir derechito. Y aquí tengo esto que me ayuda, me apoya, aquí. Se tiene que ir derechito, 1, 2, 3. Ahí va a quedar Y. ¿Ya? Sabemos que ahí va a quedar Y. E, F, Y. Ahí queda Y, ¿no es cierto? Y. Entonces, ahí tengo todos mis puntos. A, B, C, D, E. ¿Ya? F, Y. Y efectivamente, al unir todos los puntos, A lo uno con B, con C, con D, con E, con F, con Y. Y después lo cierro con A. La pinto y pude crear mi copia exacta mediante una traslación. O sea, yo digo que esta figura se movió hacia arriba 3 unidades y ahí queda igual. O sea,
congruente, como decimos en geometría, ¿ya? Pero para que tú vayas entendiendo en tus propias palabras, tiene que quedar la misma figura, ¿ya? La misma figura, el mismo tamaño y las mismas medidas. Traslación se llama esta transformación isométrica, donde es el movimiento de una figura sin rotarla, sin voltearla, se tiene que deslizar. La misma figura se mueve y sigue viéndose exactamente igual, solo que en un lugar diferente. Y en geometría le decimos congruente, que en el fondo es como si dijera que son iguales. Tienes la original y creas una copia exacta. Traslación se llama esta transformación. Viene de trasladarse. Traslación es trasladarse. Tenemos la rotación. ¿Qué es la rotación? Para empezar, la rotación tiene que tener un centro de rotación. Es como cuando tú estás de pie y te quieres girar hacia la derecha o hacia la izquierda y tú te sostienes en uno de tus pies. Tú puedes practicar la rotación en tu casa, ¿ya? Es como cuando tú bailas y te tienes que girar y te tienes que dar vuelta. En eso, tú te sostienes siempre en un pie y eso se llama rotación. En este caso, la figura geométrica necesita poner el pie en algún lado para poder rotar, ¿ya? Esta figura, ¿no es cierto? La gran pregunta es la siguiente: ¿cuál es la original? Bueno, vamos a definir la que está aquí arriba como la original. Este va a ser su vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. ¿Qué es lo que nos dice la definición matemática que escribí aquí? Para que obviamente, ¿no es cierto?, podamos seguir trabajando. Antes de poner aquí las manos en la figura. Un movimiento circular. O sea, tienes que pensar tú en los círculos. Donde hay un punto central que se mantiene fijo. Como cuando tú, ¿no es cierto?, quieres girar hacia un lado, tú dejas uno de tus pies fijo y el otro se mueve, ¿ya? Y en ese punto central que se mantiene fijo, todo lo demás se mueve alrededor de ese punto en círculo. Bien, vamos a decir que esta es la original. Esta es nuestra figura, ¿no es cierto?, original. Y ahí tiene el vértice A, tiene el vértice B, el C. ¿Qué va a pasar con el C? El C lo vamos a ocupar, ¿no es cierto?, como el punto fijo. Lo vamos a ocupar para poder girar. Y tiene el D. Bien, dice que es un movimiento circular. Para que tú puedas ver mejor, esta rotación se fue hacia acá. ¿Ya? Se giró hacia acá. Como si hubiese estado dibujando un círculo, ¿ya? Pero no dibujaremos el círculo completo. Lo que sucede es que cuando tú seas más grande, vas a ocupar círculos para poder, ¿no es cierto?, dibujar rotaciones de este tipo de figuras, cuando estés en octavo básico. Así que esto del círculo, no lo olvides. Lo que pasa es que el movimiento es circular, porque es una rotación, porque es un giro. Entonces, si esta figura se está moviendo hacia acá, está rotándose acá, como si se estuviese acostando, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que ocurre con cada uno de esos vértices. Por ejemplo, aquí tenemos la A original. Si la A original, y es mucho más fácil si tú tiras una línea desde el centro, ¿ya? Desde el centro, y vamos viendo cómo se va rotando la misma línea, mira. Mira cómo se rota. Y cae acá. Ese es el movimiento que hace la figura, ¿ya? Ese es el movimiento. Se va rotando. Y cae ahí.
Y aquí le llamaremos, ¿no es cierto?, A'. Y ahí tenemos nuestro primer vértice. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con los demás vértices. ¿Ya? Considerando que tenemos nuestro centro en C, ¿ya? Ahí tenemos B. B también va a ser el mismo movimiento. Ahí va a rotar. Cayó ahí. Y ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, B'. B'. Ahí. ¿Qué está pasando con C? C se va a mover. ¿Va a rotar? No. Porque C es, ¿no es cierto?, el punto de giro. C se mantiene fijo. Por lo tanto, C no se mueve. Entonces, C sigue conservando su lugar. Mientras que, en este caso, ¿no es cierto?, vamos a ver qué es lo que ocurre con D. ¿Ya? D también va a rotar. Ahí, se va a mover. Ahí cayó. ¿Ya? También rotó y giró. Entonces, todos nuestros vértices hicieron ese movimiento. ¿Ya? Todos hicieron ese movimiento. Ahí cayó, ¿no es cierto?, D. Y le llamaremos D' porque es la primera rotación que hacemos. ¿Ya? Y podemos ver de que aquí tenemos la figura original y la que cayó acá, la que rotó acá, es una copia. Una copia congruente a la primera. Eso fue una rotación. Por eso dice que todo lo demás se mueve alrededor desde ese punto en círculos, porque el movimiento es circular. Tenemos lo que conocemos como la reflexión. En la reflexión es como mirarse al espejo. Vamos a ver qué es lo que dice la definición matemática. Una reflexión, ¿no es cierto?, dice que una imagen o figura, ¿cómo se vería en un espejo o en la superficie del agua? Por ejemplo, cuando uno ve las lagunas, ¿no es cierto?, y en las lagunas cómo se ve la parte de la superficie, ¿ya? ¿Cómo se ve en el agua o en el mar? O cuando nosotros, por ejemplo, vamos por una costanera y vemos cómo se reflejan las luces de las casas, cómo se reflejan los postes, ¿no es cierto?, cómo se reflejan en el agua. Uno ve como que lo que está arriba se ve abajo, ¿ya? Eso es la reflexión. Eso es la reflexión. Y la reflexión, ¿no es cierto?, tiene un eje de simetría, que es el espejo. Que este eje de simetría dice que se llama L, que es esto que nosotros vemos acá. Y en la reflexión sucede algo bien interesante que tú, ¿no es cierto?, tienes que comprender, que es lo siguiente: la distancia que tiene que haber entre los vértices hacia el eje de reflexión o de simetría tiene que ser la misma. Mira, vamos a escoger la de aquí abajo, que es la más próxima hacia ti, como la original. Esta va a ser la original. Ahí tiene un vértice, ahí tiene otro vértice, otro, 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 otro. A este le vamos a llamar A, a este le vamos a llamar B, C, D, E, F y Y. Esa Y quedó un poco extraña, la vamos a escribir aquí. Ahí sí, Y. Bien, A, B, C, D, E, F, Y. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Veamos. Mira, la distancia que hay desde el vértice A hacia el eje, hacia la línea, hacia el espejo,
Esto es tal igual como cuando tú te miras en el baño, en el espejo, ¿ya? La distancia que hay, si tú te acercas mucho al espejo y te pones frente a frente en el espejo y pones tu nariz en el espejo, tu nariz está pegadita en el espejo. Pero los muebles que se ven detrás, o la pared que se ve detrás, en el espejo también esa pared se va a ver a la misma distancia. Pero si tu nariz está pegadita, al otro lado, en el reflejo, la nariz también va a estar pegadita. Que es como la nariz de esta figura, ¿ya? Aquí tú tienes A y acá vas a tener A'. Ahora, si tú te das cuenta, la distancia que hay desde A a A', ¿ya? Es poquísima, o sea, están casi juntas, están casi pegadas. Pero mira lo que pasa con B. B está, ¿no es cierto?, un cuadrito alejado del eje. B está un cuadrito alejado del eje. Por lo tanto, B lo tenemos que dibujar también un cuadrito alejado del eje. B quedaría ahí. Y le pasamos a llamar B'. B'. C está, ¿no es cierto?, alejado, también un cuadrito, pero está ubicado acá. Por lo tanto, también tiene que estar un cuadrito de distancia. Ahí estaría C', porque es la primera reflexión que nosotros hacemos. Podemos hacer muchas, pero tranquilo, un momento. Más adelante vas a hacer muchas. Ahora vamos a ver la distancia que hay desde el eje a D. Hay 1, 2. Hay 2. Por lo tanto, la distancia que tiene que haber desde el eje a D, acá también tiene que ser 2. 1, 2. Ahí. Ahí está D y le llamaremos D'. ¿Ya? Ahí aparecen, ¿no es cierto?, las primas. Son como las parientes acá. Bien. Acá vamos a ver qué es lo que ocurre con E. E también está en este lugar, ¿no es cierto? Y está separado 2 cuadritos hacia arriba. Entonces ahí estaría 1, 2. Desde el eje, acá también tenemos que separarnos 2. 1, 2. Ahí. E. Y le llamaremos, ¿no es cierto?, E'. ¿Qué pasa con F? F está separado solo un cuadrito ahí. 1. 1. Por lo tanto, F también acá va a quedar 1. Y ahí está. Y le llamaremos, ¿no es cierto?, F'. ¿Qué está pasando con Y? Y está en este costado y aquí está separado un cuadrito, por lo tanto va a aparecer acá. Ahí. Y. Entonces la reflexión es como mirarse al espejo. Una reflexión es mirarse al espejo. Bien, hemos llegado al término de este vídeo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte en la dirección que está aquí. Canal de YouTube, ¿no es cierto?, www.youtube.com Tío Jorge de Matemática. Ahí están todos mis videos, todas las lecciones que voy compartiendo contigo semana a semana, por si necesitas reforzar alguna materia de matemática. También estoy en Facebook, por si tienes alguna duda y puedes decirle a una persona adulta que me escriba y me haga llegar la duda. En www.facebook.com/Tío Jorge de Matemática, o simplemente ponen en el buscador de Facebook Tío Jorge de Matemática y ahí enviar mensaje para poder resolver la duda. Si te gustó este vídeo, no olvides ponerle like, manito arriba, para que sepa que estás compartiendo y que estás trabajando junto con nosotros a través de esta maravillosa comunidad de matemática. Y bueno, activa las notificaciones, la campanita, para que te llegue, ¿no es cierto?, un mensaje por cada video que siempre estoy subiendo y compartiendo contigo semana a semana. Bien,
Me despido, esperando volver a encontrarte en una nueva lección de matemática junto al tío Jorge de matemática. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.